¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a ver cómo podemos cuidar nuestro pin pointer para que se mantenga nuevo como recién lo compramos. Bueno, vamos a usar una cinta, un tubo que es contraíble, y esta idea me la dio un gran amigo que él lo hizo en su pin pointer. Me gustó la idea y se la copié. Mi gran amigo el Topo Nengue. Bueno, en un principio vamos a agarrar un pedacito de cinta que puede ser color negra, blanca, verde, el color que quieran, y vamos a colocar solamente en la punta un pedazo, porque cuando uno hace el cierre con el tubo contraíble, a veces no cierra del todo bien. Entonces es conveniente, para protegerlo también la punta, es ponerle un poco de cinta para que proteja la punta y que sea mejor. Bueno, le pueden poner unos cuantos pedacitos. Yo en mi caso ahora le voy a poner cinta blanca porque es lo único que tengo en el momento. Así que vamos a hacerlo de forma sencilla, algo así, como para que cubra la punta nada más. Ahí estamos. Ahí estamos. Cortamos acá un pedacito y vamos a ponerle un pedacito más en la punta. Ahí estamos. Bueno, ahí quedaría de esta manera. Bueno, después tenemos que conseguir tubo contraíble, se contrae con el calor. Esta tiene 5 centímetros de diámetro, que anda justo para mi pin pointer. Bueno, mido un poquito, más o menos así, corto más o menos la medida y le dejo medio centímetro más largo, medio centímetro, un centímetro. Bueno, esto se consigue en las casas de electricidad. No es barato por el tema de que es uno de espesor grande, pero el pin pointer vale más. Bueno, introducimos directamente acá, lo metemos hasta al máximo, hasta donde uno pueda, ahí. Y acá me queda la punta un poco larga, así que voy a cortarle un poquitito. Ahí está. Bueno, ahí puede cerrar. Ahí un poquito más. Bueno, ahí estamos. Y ahora vamos, se puede hacer con un encendedor, con una pistola de calor, o lo más rápido es con la hornalla, cuidando de no darle mucho calor al pin pointer por todos los componentes electrónicos que tiene adentro y que se puede llegar a estropear. Así que bueno, ahí voy a la hornalla y les muestro cómo se hace. Bueno, estamos acá, prendemos la hornalla y bueno, tenemos el pin pointer ya listo, y ahora pasamos rapidito, así nomás. Vamos a ver cómo se cierra de fácil, de una manera muy sencilla. Ahí
Ahí está. Como ven, se cierra muy bien. Comprimimos un poquito acá en la punta para que se cierre. Un poquito de calor. Ahí está. Hacemos así. Cerramos. Y esto ya está listo. Como verán, en la punta no queda muy bien cerrado, aunque yo lo haga. Y les queda protegido muy bien el pinpointer. Y cuando se gasta, o se les gasta, o se les estropea mucho, lo pueden volver a hacer. Y el pinpointer les va a quedar como nuevo, como si hubieran comprado recién el pinpointer. Bueno, espero que les haya gustado. Así quedaría el pinpointer. Vamos a cerrar la hornalla porque no voy a quemarme. Y quedaría de esta manera. Como ven, queda bien selladito y protegido. Así que ahora ya tienen para rato un pinpointer que no se les estropee. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, los espero para el próximo.